Muy bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Lucas Ezequiel Sarli, soy de Buenos Aires, Argentina, soy licenciado y profesor en letras de la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, y me estoy especializando desde hace unos cuantos años a trabajar todo lo que es mitología. Me gusta mucho el enfoque de la mitología comparada, es decir, agarrar diferentes culturas de pueblos que no tienen ninguna conexión aparente, pueblos, por ejemplo, de la Polinesia con pueblos de indígenas de América, y se encuentran similitudes que son más que sospechosas. Entonces, me gusta jugar con conocer las diferentes historias de los pueblos para tratar de encontrar qué similitudes, qué paralelismos, qué rasgos tienen en común. Porque claro, si nosotros, no sé, analizamos la mitología de Grecia con la de Roma, vamos a encontrar que tienen un montón de cosas parecidas, pero porque los romanos tomaban mucho de la mitología griega, la consideraban inclusive, creían que ellos eran una cultura epígono que estaba a la sombra de de los griegos. Entonces todo lo que venía de Grecia era súper valorado. Entonces es lógico que ahí hubo difusión. Pero porque en una historia de la Polinesia tenemos una historia muy parecida a la religión católica. Si son historias desde antes de que los primeros misioneros lleguen a la Polinesia, ¿cómo es posible? No hubo conexión para que a alguien le pase la historia a otra. No hubo difusión. Bueno, hay muchas teorías. Young habla del inconsciente colectivo, de que tenemos una representación general en nuestras mentes y ante fenómenos comunes en la naturaleza, por ejemplo, un rayo cae del cielo. Bueno, tendemos a crear historias con cierto nivel de similitud. Entonces es un mundo muy interesante y bueno, le quiero agradecer mucho a Patrick que me propuso la idea de relacionar los mitos. Vamos a hablar hoy de mitos griegos, vamos a relacionarlos con la figura del Arcano 2, que es la figura de la sacerdotisa. Yo que soy un poco neófito en esta cuestión del tarot, fui aprendiendo hace muy poquito, empecé a encontrar muchas similitudes con cuestiones propias del campo que yo conocía más, que es la mitología. Así que hoy hablaremos una pequeña leyenda introductoria y de tres grandes diosas de la mitología griega: Atenea, Hestia y la diosa Artemisa. ¿Podemos empezar a compartir entonces? Vamos a compartir pantalla ahora sí. Muy bien. Bueno, esta charla tiene el nombre de Mitología y Tarot, Relatos Fundantes del Arcano 2, que es la sacerdotisa, y como dice abajo, mi nombre es Lucas Ezequiel Sarli. Para aquellos que me preguntan, arriba tiene un nombre que dice Etimologías y más. Ese es el nombre de mi comunidad virtual. Tengo una comunidad virtual desde la cual doy cursos, charlas, subimos mucho material, así que todo el que quiera pasar, echar un vistazo, nos pueden seguir en Instagram, pero sobre todo en Facebook, que es la que tenemos, la cuenta que tenemos más actualizada con ese nombre, Etimologías y más. Bueno, haciendo un pequeño repasito, la figura del arcano, les voy a mostrar una imagen para visualizarla. Esto es del tarot de Marsella, por eso aparece denominada no como la sacerdotisa o la suma sacerdote, sino directamente como la papisa. La papisa, como una derivación en femenino de papa, remite por supuesto al arcano número 2, como lo ven arriba, y tiene algunos elementos que están acompañando esta figura. Vemos que esta mujer tiene una especie de trono, como una corona, que algunos autores dicen que lo relaciona con lo divino. Así que esta figura va a tener cierta relación con lo deificado, con lo que está más allá de lo que conocemos. Como la vemos en sus manos, está sosteniendo un libro, es una persona culta, que lee, que quiere investigar, que quiere conocer más. Entonces la inteligencia va a ser una virtud propia de este arcano también. Entonces, cuando lo pensemos del lado de las diosas de la mitología griega, vamos a ver que son diosas sumamente inteligentes también. Por otro lado, en algunas versiones del tarot, en algunas barajas, va a aparecer esta figura con dos lados, con dos columnas, una en cada lado. Bueno, algunos autores dicen que podría ser un balance entre la luz y la oscuridad, la razón que no se deja llevar por el corazón, sino que mantiene un filtro, mantiene un lugar neutro, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tratar de pensar en figuras de deidades de la mitología griega.
Y por último, esta capa que vemos de color azul habla de la templanza, de no ser impulsivo, un espíritu calmo, de pensar las cosas fríamente antes de actuar, en vez de con la cabecita fría, pero con el corazón caliente, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, bueno, acá veíamos algunos de los elementos que les estaba presentando. ¿Por qué elegí esta baraja, que es de la baraja del tarot de Marsella, esta imagen, que dice la papisa en vez de la sacerdotisa? Bueno, porque esta figura específica de este tarot está basada en una leyenda popular de la Edad Media. Una leyenda que a mí me tocó estudiar en su momento cuando estudié literatura española, medieval y todo, encontré algunos textos que hablaban de esta misma historia. Que, fíjense, les voy a mostrar una imagen para conectarla, fíjense qué parecida. Esto no es una imagen de el arcano de la papisa, es una imagen que representa una leyenda popular medieval de una mujer que se hizo pasar por hombre y se terminó transformando en papa. Es el caso de la papisa Juana, se llama esta leyenda medieval. Una leyenda medieval que algunos autores la ubican a mediados del siglo IX, entre el año 855 y el 857, que dicen que en realidad, si uno busca la lista oficial de papas, vamos a ver que papa mujer no hubo ninguno, obviamente. Pero en esta época estuvo el Papa Benedicto III. Algunos creen, los que creen en esta leyenda, dicen que podría haber sido esta papisa Juana que se disfrazó y se hizo pasar por hombre. Otros lo relacionan después con el Papa Juan VIII, ya en el 872, siempre después de Cristo, plena Edad Media, ¿no? Es la historia de una mujer que de chica había tenido la posibilidad de aprender a leer y escribir, que sabemos que en la Edad Media era un lujo de muy, muy, muy poquita gente. En la Edad Media solamente sabían leer y escribir en general los monjes, las los monjes religiosos, si tenías mucho poder económico, si eras, por ejemplo, un rey o un infante, te podías contratar a algún monje que venga a tu casa como una especie de pedagogo particular, de profesor particular y que te enseñe la lectoescritura. Pero en general, yo siempre hago la explicación esta: si todos nosotros hubiéramos nacido hace 1000 años atrás, ninguno de nosotros, ténganlo por seguro, hubiéramos sabido leer y escribir. Bueno, esta muchacha, Juana, tuvo la posibilidad que casi nadie tenía. Aprendió por medio de textos religiosos. Entonces siempre ligó su voluntad y su deseo de aprender con la cuestión religiosa. Sí, generalmente lo que había para leer eran textos más que nada religiosos. De hecho, a la sociedad en la Edad Media no se le enseñaba con textos, se le enseñaba con imágenes. Había emblemas con dibujos de cosas y alguna frase en latín abajo para tratar de enseñar algún valor, concientizar sobre algo, pero nadie sabía leer y escribir. Entonces esta chica empezó y quiso seguir aprendiendo más y se fue disfrazando de fraile religioso. Se disfrazó de hombre, algunas versiones dicen que tenía una barba falsa, trató de tener hacer la voz un poquito más grave para que nadie lo descubra, y llegó no solo a ser obispo, sino que llegó a ser papa, llegó a ser elegida papa. El problema fue que ella tenía un amante en Roma, que inclusive dicen que lo mantenía ese amante mientras ella era papisa. Y obviamente en algún momento, relaciones sexuales de por medio, quedó embarazada. Entonces, ¿cómo hacemos para disimular eso? Ya que era inevitable. Bueno, la ropa cada vez más suelta, llegó un momento que no lo pudo postergar más y se cree que en medio de una procesión religiosa ella dio a luz a su hijo. Ahí la gente se dio cuenta de que no era una mujer, de que era una mujer, de que no era un hombre el Papa, y algunas versiones dicen que la encarcelaron y que la mataron en la cárcel, otras dicen que la lincharon ahí. Es una leyenda que intenta mostrar un poco la voluntad, el deseo de aprender de las mujeres, la negación, y también castigarla de alguna manera por haber transgredido esas normas. Y sobre todo es una leyenda que mitológicamente en la ficción dicen que dio origen a esta silla. Esta silla se llama sedia stercoraria, que quiere decir silla de los excrementos, ¿no? Era una silla que lo utilizaban para ir al baño,
que generalmente iba conectadas con pozos, no había, por supuesto, cadena ni nada, entonces tenía este agujero. Pero la serie estercoraria, que es silla de los excrementos, dicen que a partir de este mito, de esta leyenda popular de la Edad Media, se empezó a utilizar para otra finalidad. Se contrataba a una persona que era uno de los diáconos en general, le llamaban el palpati, palpati de precisamente de palpar, de tocar, y se encargaba de hacer esto. Cuando un papa asumía en la Edad Media, tenía que introducir la mano. El papa se sentaba en la sedia estercoraria, el palpati introducía la mano por debajo de la sotana y tenía que palpar a ver si el papa electo tenía los genitales correspondientes, no era una mujer. Y lo gracioso, fíjense qué linda que es la historia, lo que decía el palpati era duos habet et bene pendentes, que quiere decir tiene dos y cuelgan bien. Y la gente respondía gracias, Deo gratias, que es gracias a Dios. Así que en realidad esto, que en realidad existió esta tradición del palpati, no se originó por el mito a que una mujer se haga pasar por hombre. Tenía que ver con que en realidad el papa elegido no sea un eunuco, no sea un castrado. Entonces se hacía este procedimiento. Pero lo interesante de esta historia de la papisa Juana, que es la que inspira el tarot de Marsella con la figura de la papisa, dicen que da origen a esta tradición, a la del palpati, de precisamente palpar a ver si el papa elegido tenía los genitales y era genéticamente un hombre. Bueno, ahora sí, pasaremos a la primera diosa a trabajar en la charla de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, me interrumpen sin ningún problema. Se llama Hestia. Hestia no es una diosa más, la van a ver en muy pocos mitos, de hecho. Es una diosa de la mitología griega que después se adaptó a otra de la cultura romana, que ya charlaremos sobre eso. Y es nada menos que la hermana de Zeus. Zeus tenía 5 hermanos, eran 6, son los que se llama la primera generación de dioses olímpicos, y ella es la hermana mayor. Hestia era hija del titán Cronos y de su madre, la titánide Rea. Cronos había usurpado el trono, el poder, el lugar de poder para hacerse rey del Olimpo, lo había, bueno, no era del Olimpo en ese momento, rey del mundo, ¿no? Había destronado a su padre, Urano, Urano el cielo. El padre le dijo, bueno, así como vos, mi hijo, me sacás mi lugar, a vos te va a pasar lo mismo. Cuando tengas un hijo varón, ese hijo varón te va a sacar del lugar a vos. Entonces, ¿qué hizo Cronos? ¿Cuál es la solución lógica? Y bueno, no tengas hijos. Sin embargo, hizo otra cosa. Sabemos que un dios no se va a privar de esos placeres y va a tener hijos a mansalva. Entonces, ¿qué hacía? Tenía hijos, como vemos en esta figura que se llama Saturno. Saturno es la versión romana de Cronos, esta pintura de Peter Paul Rubens. Tenía hijos, pero se los comía. Entonces, va a tener hijos, pero se los va comiendo a medida que van naciendo. En algunas versiones dicen que se los comía y los tragaba sin masticarlos, y que los hijos, como eran dioses, quedaban vivos adentro del estómago de Cronos. Si les parece un poco fuerte esta imagen, los invito a ver la siguiente, que es peor, de Goya, también. Saturno devorando a su hijo, precisamente cuenta esta historia mitológica. Entonces, Hestia va a ser la primera hija y se la va a comer. Va a tener otro hijo que va a ser Poseidón, se lo va a comer también. Va a tener otra hija que se llama Demeter, se la va a comer también. Va a tener otro hijo que se llama Hades, se lo va a comer también. Hasta que llega el turno del último, que va a ser Zeus. Para el momento que Cronos se venía comiendo todos los hijos, Rea, su esposa, estaba cansada. Dice, no, no aguanto más que se coma mis, no puedo tolerar ver eso. Entonces le pide ayuda a la diosa de la tierra, Gea, y le esconde una piedra en el vientre a Rea, y esa piedra le envuelven en mantas. Entonces ella simula un parto, hace como que da luz, pero no da un hijo, da esa roca. Y Cronos la agarra, como la ve envuelta, ni la abre para fijarse, se la manduca directo, se la quiere comer y se comió la piedra creyendo que se había comido el hijo. Entonces este último hijo, que va a ser Zeus, va a ser el que zafe, va a ser aquel que logre estar escondido, logre crecer, logre sobrevivir escondiéndolos. Había unos dioses que hacían ruido para tapar el llanto del niño y que su padre no lo escuche. Y cuando es grande lo va a desafiar, va a llegar como un viajante lejano. Cronos no lo va a reconocer, pues ya es un Zeus adulto, y le va a dar unas hierbas.
para que se coma. Le dice, te traje este regalo, yo vengo de tierras muy lejanas, y Cronos se lo cree y se las come las hierbas. Y esas hierbas tienen un sabor tan amargo que lo hacen vomitar a Cronos. Y Cronos vomita a sus 5 hijos que se había comido. E inclusive vomita la piedra. Cuando vomita la piedra, se da cuenta que su 6.º hijo había sobrevivido. Y cuando vomita a esos 5 hijos que se había comido, Hestia va a ser la última en ser vomitada. Entonces fue la primera en nacer, la primera en ser comida y la última en ser regurgitada. Por lo tanto, Hestia va a ser una diosa considerada por los griegos como la primera y la última. Entonces, es una diosa que, acá les voy adelantando, se llama la diosa del hogar, la diosa de la hospitalidad. Es la que hacía que en ese hogar funcionara el amor, no hubiera violencia, no hubiera casos de que un hijo intentara asesinar a un padre. Entonces dicen que se le dedicaba todo sacrificio al principio y al final. Era la primera diosa. Y cuando vos, por ejemplo, hacías una libación, tirabas un chorrito de vino al suelo en honor a un dios, siempre el primer chorrito tenía que ser para Hestia. Y también el último. Si se tenía que ofrecer algún animal en sacrificio, algún alimento, siempre la primera porción, el primer alimento, era dedicado a esta diosa. Entonces era una diosa muy importante, Hestia. Por esta razón cuenta uno de los mitos, no me quiero adelantar mucho, cuenta uno de los mitos que Hestia era pretendida por Apolo y por Poseidón. Era muy común el matrimonio y las parejas entre hermanos, ¿no? En las historias de los dioses. Sin embargo, cuando Zeus le consulta, bueno, te están pretendiendo Apolo y Poseidón, ¿con quién te querés casar? Hestia le dice, con ninguno. Quiero mantenerme virgen. La pureza, la castidad, son elementos que nos remiten a la figura de la suma sacerdotisa. Entonces Zeus se va a sentir tan orgulloso de su hermana mayor que va a instaurar a que se ponga un trono en cada casa, una mesa, siempre dedicado a esta diosa. Esta diosa es la primera y la última. Entonces, como es adorada dentro de los hogares, no va a formar parte del Olimpo. Muchas veces no se la considera dentro de los dioses olímpicos y por eso no va a aparecer en las historias de los dioses. Van a ver que vamos a ver muchos mitos, que aparece Poseidón, que aparece Hera, que aparece Hades, que aparece Heracles, los héroes, pero de Hestia no vamos a ver ninguno, salvo esta historia del nacimiento y de cómo nace su culto. Entonces era una diosa muy admirada, pero que su culto no se había extendido demasiado precisamente porque no protagonizaba muchas de las historias que los griegos contaban. No era de las diosas más conocidas Hestia. Sin embargo, algo diferente pasó en Roma. La cultura romana, ellos tenían una diosa que fue instaurada por el segundo rey de Roma. Roma cuando nace, antes de ser imperio, primero fue república y antes de ser república tuvo 7 reyes. El primero fue Rómulo, ¿no? El fundador de Roma, Rómulo, fue el primer rey. El segundo se llamaba Numa Pompilio. Este segundo rey va a instaurar el culto a una diosa que probablemente venga de antes de los romanos, venga de los pueblos latinos, que se llamaba Vesta. Y esta diosa Vesta, que va a ser la diosa del hogar, precisamente, va a aparecer representada como en la siguiente imagen, con una especie de antorcha con fuego, que ese fuego representa el calor del hogar. Una analogía que nos va a remitir mucho a los Juegos Olímpicos. ¿Vieron que la famosa antorcha olímpica nunca se tiene que apagar? Bueno, esta diosa tenía que mantener, y el culto de esta diosa, que eran, como si esta diosa es Vesta, las vírgenes que la seguían eran las vírgenes vestales. Las vírgenes vestales se encargaban de mantener una antorcha en cada templo de Vesta que estuviera siempre, siempre, siempre prendida. Porque los romanos creían que mientras arda el fuego de esa antorcha, no iba a faltar, no iba a haber casos de violencia en la familia, esa familia iba a tener amor, iba a reinar la paz, el calor del hogar, no iba a faltar el alimento. Entonces, en Roma ocurrió lo que no pasó en Grecia, fue altamente reverenciada. De hecho, es muy interesante conocer qué pasaba con el culto a esta diosa Vesta. Eran las muchachas que la seguían, las sacerdotisas de Vesta, digámosle, de alguna manera simple,
eran chicas que tenían que ser vírgenes. Al igual que esta diosa, como había decidido mantenerse virgen, todas las chicas tenían que, hacían voto de castidad. Si una de estas chicas rompía su voto de castidad, tenía derecho a ser encerrada en un cajón y asesinada. ¿Por qué la encerraban en un cajón? Bueno, porque se consideraba que la sangre de una virgen vestal tenía poderes, era de la realeza, era divina, era sangre divina, no se podía, no la podías derramar y que toque el suelo. Entonces por eso se las encerraba y se las ahogaba. También se mataba al amante, de hecho. Entonces tenían prohibido cualquier tipo de relación, porque esto es interesante destacarlo, eran hijas del Estado de Roma, eran mujeres independientes. Y esto es súper interesante, eran las únicas mujeres de Roma que no dependían de nadie. Roma era una sociedad fuertemente patriarcal. La mujer era una propiedad cuando era chica, del pater familias, del padre de la familia, de su padre. Dependía y si el padre la quería casar con quien sea, se tenía que casar. Y cuando se casaba, cuando ya pasaba a depender del marido. Por eso si un hombre violaba a una mujer, el hombre, el violador, era castigado en la antigua Roma, pero no por una cuestión feminista de defender a la mujer, sino porque se había ultrajado el honor del marido o del padre de esa joven. Bueno, estas son las únicas excepciones. Las vírgenes vestales eran ciudadanas del Estado, no dependían de ningún hombre, de ningún padre, ni de ningún marido. Cuando se retiraban, podían dejar su voto de castidad, se retiraban alrededor de los 40 años. 40 años hoy en día es una persona joven, pero para esa época recordemos que el promedio de vida era cerca de los 30. Entonces, no, si bien la gente llegaba a viejos, por la cantidad tan alta de mortandad infantil que había en los nacimientos, el promedio de vida era muy chico. Entonces ya 40 años era considerado una persona adulta, grande ya, entrando en la ancianidad. Entonces, si bien una persona de 40 años le costaría muchísimo conseguir matrimonio en la antigua Roma, las vírgenes, las ex vírgenes vestales que se habían retirado, ya se habían jubilado de su sacerdocio, ahora sí podían encontrar matrimonio y todo el mundo las buscaba para casarse, porque eran altamente reverenciadas. Su voz, si ellas decían algo en el Senado, se escuchaba. De hecho, el dictador Sila dicen que lo quiso prohibir a Julio César. Y una de las vírgenes vestales le pidió, esto cuentan como una versión, como una especie de leyenda, no se sabe si es cierto, que le pidió especialmente que lo perdone Julio César y lo perdonaron. Si una virgen vestal hablaba en el Senado, tenía que ser escuchada. De hecho, en el Coliseo o en cualquier circo romano, si participaban en algún juego, en algún deporte o participaban para verlo ese juego, tenían asientos especialmente reservados para ellas. Si se casaban cuando se jubilaban, el mismo Pontifex Maximus, que sería el máximo pontífice del sacerdocio de ellas, era aquel encargado de casarlas y se les otorgaba una muy buena suma de dinero. Así que el culto a Vesta fue increíblemente difundido en Roma y era muy, muy, muy reverenciado. De acá viene un poco la idea de esta que vemos en los Juegos Olímpicos, que la antorcha nunca se tiene que apagar. Bueno, es un poco una reversión de el culto a esta diosa Vesta, que es la versión romana de la diosa Hestia. Vamos a pasar a la segunda diosa que vemos acá, Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra y la justicia. Es uno de los mitos que a mí más me gustan porque hoy en día le podemos asignar otra connotación totalmente diferente a la de su nacimiento. La historia, como pasó con Cronos, vieron que Cronos fue maldito de alguna manera por su padre, y su padre le dijo, vos me destronaste, bueno, lo mismo te va a pasar a vos, uno de tus hijos te va a destronar. Entonces, cuando Zeus lo destrona a Cronos, Cronos, herido, le dice lo mismo. Bueno, vos me sacaste el poder, ahora te lo vas a quedar vos, pero cuando tengas tu primer hijo varón, te va a sacar del poder a vos. Entonces, ¿qué hace? Con su primera esposa, Zeus, que se llama Metis, una titánide, va a tener a su primer hijo, pero en vez de comerse al hijo, va a ser más fácil. Se va a comer a la esposa, se va a comer a la misma Metis. Entonces, esa primera hija que nace va a nacer de la cabeza de Zeus. Hay versiones donde hay dioses que le abren, con un hacha le abren la cabeza a Zeus para que Atenea, la diosa que es la primogénita de Zeus, la primera hija que él va a tener,
nazca directamente del marote de Zeus, de la cabeza de Zeus. Entonces, como él se comió ya no a sus hijos, sino a su esposa, el segundo hijo que iba a tener con esta diosa Metis, que iba a ser el dios varón que lo iba a destronar, ese hijo nunca va a nacer. Por eso Zeus, para los griegos, seguía reinando eternamente el Olimpo. Y todos los intentos que hubo por destronarlo no fueron fructíferos, porque ese hijo que estaba destinado a sacarlo del poder nunca nació. Entonces, Atenea, esta primera diosa, que hoy en día podríamos pensar que, bueno, nace de la cabeza porque es la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, recordemos que para los griegos el cerebro no tenía casi ninguna funcionalidad, no creían que tuviera mucha funcionalidad. El centro de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, para los griegos no estaba en la cabeza, estaba en el corazón. Hoy en día sabemos que el corazón es simplemente una máquina de bombear sangre. Pero ¿por qué cuando nos enamoramos ponemos la formita del corazón? Porque antiguamente los pueblos creían que por el corazón pasaban los sentimientos. De hecho, la misma palabra recordar significa en latín recordis, de cor cordis, corazón. Volver a pasar por el corazón quiere decir recordar. Cuando vos te acordás de algo, lo volviste a pasar por tu corazón. Entonces, para los griegos también pasaba esto. Entonces, es una metáfora hermosa pensar que Atenea nació de la cabeza de Zeus porque era la diosa de la sabiduría, pero no es así, porque para los griegos la cabeza no estaba el centro de nuestros pensamientos. Bueno, esta diosa va a ser una hábil consejera. Vamos a ver que ya nace de cuando le abren la cabeza a Zeus, va a salir ella y va a nacer ya como adulta, como una diosa adulta, directamente armada. La vamos a ver representada acá, generalmente con una especie de amuleto que vemos acá dorado, alado, que es una figura que es la referencia a la diosa Nike o Nike. De ahí la marca Nike, ¿no? Nike es una diosa griega que es la diosa de la victoria. ¿Por qué la diosa de la victoria? Bueno, porque Atenea es la diosa de la guerra. Entonces va de la mano con la guerra que trae la victoria. Pero la guerra era entendida en dos conceptos para los griegos. Estaba la guerra que vos por impulso ibas, la guerra que solo traía muerte, que solo traía destrucción. El dios de esa guerra no era Atenea, sino el dios Ares. Ares, que en la mitología romana va a ser Marte, ¿no? Esta no, esta era la diosa de la guerra planificada, la guerra estratégica, la guerra que con una buena idea bien pensado podías conseguir fácilmente un territorio, podías conseguir fácilmente un botín. Para que se den una idea, Atenea va a ser la que se le va a acercar al oído a Odiseo, a Ulises, ¿no? Y le va a decir, hacé el caballo de Troya. Por eso Ulises lo va a crear. Ulises va a ser el de la idea porque se lo inspiró a Atenea. Atenea se acercó y se lo dijo a él en muchas de las versiones del mito. Entonces, Atenea es la que es eso, la representación de eso, la diosa que deja la violencia a un lado y empieza a utilizar la cabeza. Demuestra que la cabeza puede más que la fuerza. Una buena idea permitió terminar con una guerra que venía con 10 años. La guerra de Troya duraba 10 años y no ganaba nadie. Venía siempre, por momentos parecía que ganaban los aqueos, los griegos, por momentos parecía que ganaban los romanos, pero venía siempre empate al final. Entonces, lo que permite definir esa guerra es la estratagema de crear el caballo y los aqueos se escondieron adentro, lograron ingresar. Bueno, esa idea fue producto de Atenea. De hecho, Atenea era conocida a veces con muchos epítetos. Los epítetos son como apodos. Los epítetos se utilizan porque se utilizan mucho también en la época medieval, porque las historias cuando se pasaban a la escritura muchas veces eran recordadas de memoria, la gente no sabía leer y escribir. Entonces los juglares, los trovadores en la Edad Media se las tenían que aprender de memoria. ¿Y cómo te acuerdas un montón de nombres? Bueno, a cada personaje, para que vos lo recuerdes mejor, le ponían un epíteto, un apodo. Entonces, cuando leemos, no sé, el Cid Campeador en la Edad Media, van a ver que dice siempre el que en buena hora nació, o el de la barba avellida, barba con mucho vello, con mucho pelo, o sea que era muy barbón el Cid. Bueno, cuando leemos la épica antigua, no la épica medieval, sino la épica antigua, también pasaba esto. Vamos a ver que Aquiles, por ejemplo, siempre era caracterizado con un apodo, un epíteto que era Calistos Aqueos, el mejor de los aqueos.
el mejor de esos soldados, de la región de los griegos, que eran los aqueos, se les llamaba, los que pelearon contra Troya, ¿no? Entonces, Atenea va a tener varios epítetos. El más conocido es Palas, Palas Atenea, que Palas significa joven, la joven Atenea. También se la llamaba Pártenos, porque al igual que ocurrió con Hestia, fue una diosa virgen, evitó tener cualquier tipo de pareja. Entonces se la conocía como Pártenos Virgen y el templo dedicado a esta diosa Pártenos va a ser precisamente el que vemos acá, el Partenón. Si alguno viajó a Grecia o vio alguna imagen en la tele o en internet, el templo del famoso Partenón de Grecia, que hoy en día se pueden visitar en la Acrópolis, era un templo dedicado a esta diosa Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra táctica, la guerra bien planificada. Entonces, acá dice esta frase, es muy interesante, me gustaría leerla para destacarla, porque dice, el mito de Atenea recalca la idea de que existe un uso legítimo de la fuerza en determinadas circunstancias. O sea, a veces era la forma, Atenea era la forma para los griegos de demostrar que la guerra a veces era necesaria, que la guerra a veces era un medio para obtener cualquier principio, para obtener justicia, para que brinde la razón. Es la guerra táctica, la guerra utilizada no con destrucción y violencia, sino por medio de la razón, lo que te puede llevar precisamente a algo beneficioso. Atenea también va a enfrentarse en dos oportunidades con el dios Poseidón, el dios de los mares, y precisamente por el patronazgo de la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas, actual capital de Grecia, en esa época, hace miles de años atrás, hace por lo menos 2000 años atrás, en la antigua Grecia, era uno de los principales centros administrativos. Entonces, era una ciudad muy ponderada, muy buscada. Los griegos decían que los dioses se peleaban por ver cuál dios iba a ser el patrón de Atenas. Y se ofreció precisamente Poseidón. Poseidón dijo, si me eligen a mí como su patrón, le dijo a la gente, miren lo que les voy a regalar. Golpeó con su tridente el suelo e hizo brotar una fuente enorme de agua. En algunas versiones dicen que hizo brotar un lago, pero ese lago, esa fuente de agua era agua salada y a la gente no le servía para tomar. Entonces ese regalo lo terminaron despreciando. Después se ofreció a Atenea, golpea con su lanza y hace brotar del suelo un pequeño árbol. Poseidón se ríe, le dice, este arbolito, ¿de qué te sirve? Ese árbol empieza a crecer y es nada menos que el olivo. El olivo para los griegos, que es un producto tan buscado, el aceite de oliva en Grecia es uno de los productos más destacados de esa región, nace para los griegos, según su mitología, como un regalo de la diosa Atenea. Cuando cuando los griegos prueban la aceituna y pueden extraer el aceite y ven los usos que tenía ese aceite, se decantan por la diosa Atenea y dicen, bueno, la patrona de la ciudad de Atenas va a ser precisamente Atenea. La ciudad de Atenas toma el nombre de la diosa Atenea, ¿no? Poseidón, no contento con esta decisión, cuenta el mito de que se esconde y se mete en el templo de Atenea y que termina durmiendo con una de las sacerdotisas de Atenea, una de las doncellas que eran las que se encargaban de servir a Atenea. Y como Atenea es una diosa virgen, su séquito de doncellas también tenía que ser virgen. Al hacer esto, Poseidón hizo que esta doncella rompiera sus votos de castidad. Entonces, ¿cómo la va a castigar? Atenea le va a transformar los cabellos en serpientes y su mirada en ojos de fuego. Y va a ser el nacimiento de la medusa. Atenea también va a crear a la medusa. ¿Vieron la medusa que si uno la mira se queda petrificado? Que va a luchar contra Perseo, finalmente la va a vencer Perseo. Bueno, la crea la misma Atenea. Y Atenea va a ser aquella que le diga a Perseo cómo vencerla. Entonces, Atenea, como consejera, te puede ayudar, pero también podía castigar a alguien brutalmente. Dijimos que ayudó a Odiseo a terminar con la guerra por medio de la idea del caballo de Troya. Cuando Odiseo eh, en la Odisea, precisamente, hace todo su periplo para volver a Ítaca, a su pueblo, cuando llega, él no sabe que todos en el pueblo estaban esperando para casarse con Penélope, porque creían que el rey había muerto. Recordemos, Odiseo, que es Ulises, ¿no? Ulises es la versión romana, Odiseo la griega. Pasa 10 años peleando en Troya y después pasa otros 10 años para volver a su pueblo, que era Ítaca.
tiene un montón de peripecias. No vale la pena nombrarlas acá, pero porque se enfrenta al dios Poseidón. Y el dios Poseidón, cada vez que él quiere llegar, hace que se atrase y que vuelva para atrás. Entonces, después de 10 años llega, solo, cansado, con su barco destruido, y no sabe que en Ítaca todos están esperando para casarse con su esposa, que era la reina. Todos pensaron que Odiseo había muerto hace rato y querían casarse con la reina para transformarse en reyes. Habían usurpado su palacio. Esta era una de las afrontas más grandes que podían haber. Cuando alguien usurpaba tu cama, tu lecho, tu casa, se comía tu comida, como hizo la gran Piqué, bueno, para los griegos era de lo más, la afronta más grande. Entonces, él no sabe que si entra y lo reconoce, lo van a matar. Él no sabe esto, entonces cuando llega se le presenta a la diosa Atenea, que ya lo ayudó con la idea del caballo, y lo va a transformar en mendigo, lo va a disfrazar como un mendigo. De esa manera, él puede llegar a su pueblo, le cuenta cuál era la trampa, lo que estaban haciendo la gente que esperaban casarse con su esposa, y de esa manera él va a poder vengarse sin que lo reconozcan, disfrazado como mendigo. Cuenta el mito que el único que lo reconoce es su perrito Argos, que pasó 20 años esperándolo, que cuando se fuera cachorrito y ya era muy viejito, lo ve, se emociona, llora el perro y antes de poder ladrar o decir algo, pararse, el perro muere. El perro muere recordando y habiendo visto de vuelta a su antiguo dueño, ¿no? Bueno, va a ayudar a Perseo a vencer a la Medusa. Y por último, también es una de las diosas, Atenea, que se encarga de castigar el peor de los pecados para los griegos. Uno de los peores pecados para los griegos le llamaban la ibris o ubris, se puede pronunciar de las dos maneras, que es el pecado de la desmesura, quiere decir, el pecado de la soberbia, el pecado de creerte superior creerte lo que no sos. Si hay algo que nos enseñaban los mitos griegos era a ubicarnos en nuestra palmera. De hecho, el templo de Apolo, si uno visita el templo de Apolo, hoy en día son restos, ¿no? Dicen que en la entrada tenía una frase que en griego antiguo decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo uno lo puede pensar de una cuestión, bueno, conocernos psicológicamente, no. Para los griegos no tenía que ver con eso. Conócete a ti mismo es conocer tu lugar en el mundo. No te desubiques, no te creas más de lo que no sos. Para los humanos, los dioses no eran modelos de comportamiento. Los hombres no tenían que tratar de ser como los dioses. Los hombres tenían que tratar de ser como los semidioses, como los hijos de los dioses, como los héroes. Los héroes eran modelos de comportamiento, los dioses no. Los dioses podían ser buenos o podían ser malos, pero estaban arriba de los humanos. El hombre no tenía que aspirar a ser como un dios. Entonces hay muchos mitos donde diferentes humanos desafían a los dioses, se creen superiores o los insultan, y algunos dioses, como Atenea, se van a encargar de castigarlos violentamente. Eh, Hay uno de los mitos que Atenea se encuentra con una chica que se llama Aracne, que ella dice que es la mejor cosiendo tapices. Entonces, Aracne desafía a una diosa sin darse cuenta del error que estaba cometiendo y crea un tapiz hermoso que lo ven como superior al de Atenea. Entonces Atenea se enoja, no acepta esta victoria y rompe el tapiz y la transforma precisamente en un arácnido, en una araña. Ese es el mito que da el nacimiento a las arañas. Bueno, esto lo que hace Atenea es castigar el pecado de la ibris. Y pasamos a la última diosa, que es la diosa Artemisa, la última que vamos a ver hoy, la última que se relacionaría también con la figura de la suma sacerdotisa o la papisa, que es la diosa Artemis o Artemisa, diosa de la caza y de la naturaleza salvaje. Otra de las diosas que va a ser virgen, que va a utilizar precisamente, va a dejar las pasiones de un lado y utilizar plenamente el intelecto a la hora de obrar. Va a ser una diosa muy prudente y una diosa también muy bien ponderada para la cultura grecolatina. Artemisa es muy interesante la historia de cómo nace. Va a ser la hermana de Apolo. Va a ser hija de una titánide que se llama Leto y su papá va a ser el mismísimo Zeus también. Zeus sabemos que tenía la fama de picaflor, solía bajar del Olimpo, yacer con diferentes mujeres y tener hijos. ¿Por qué era un dios tan infiel si él estaba casado? No tenía que ver con ser fiel o infiel, tenía que ver con tener hijos. Zeus es un dios del orden, es un dios ordenador.
Entonces, ¿cómo ordena el mundo? Teniendo hijos que hagan cosas y que arreglen ese mundo. Por ejemplo, si el mundo estaba poblado por monstruos que azotaban a la población, bueno, Zeus va a tener un hijo que va a ser un héroe súper fuerte como Heracles o Hércules que vaya combatiendo a esos monstruos. Zeus es un dios del orden. De hecho, a veces era representado con dos grandes ánforas, dos grandes vasijas como de vino, las vasijas romanas de vino bien grandes, y tiraba para la población cosas buenas en una y cosas malas. Entonces, a veces tiraba cosas buenas y tenías un buen tiempo de cosecha, y a veces tiraba cosas malas y pestes, enfermedades, sequías, inundaciones, etcétera. Es verdad que Zeus a veces se calentaba con los hombres, se enojaba y les mandaba pestes, enfermedades, pero después compensaba y mandaba de la otra ánfora y mandaba cosas buenas. Y siempre mandaba más o menos equilibrado. Entonces, la forma de poblar el mundo y de ordenar el mundo es teniendo hijos. Te va a tener muchas amantes y muchos hijos extramatrimoniales. Uno van a ser estos hermanos, Artemisa y Apolo. Apolo lo conocemos como dios de la adivinación, es un dios oracular, dios de la poesía, de la música, asociado también a la figura del sol, como un dios solar. Bueno, es el hermano de Artemisa. Zeus va a dormir con Leto, la va a dejar embarazada. Obviamente, la enemiga de estos mitos siempre era Hera, su esposa. Hera se va a enterar de la infidelidad de Zeus y lo que va a hacer es Hera secuestrar a su propia hija. Hera tenía una hija que se llama Ilitia, que es la diosa de los partos. Entonces, si no está la diosa de los partos, el bebé no puede nacer. Entonces pasan los días, las semanas, y Leto tiene cada vez más contracciones y más dolores de parto, pero los hijos no nacen. Entonces, gracias a la intervención, algunos dicen de la diosa Hebe, algunos dicen del Olimpo, de los dioses del Olimpo, a Hera le dan un regalo tan lindo que es un collar de oro con piedras preciosas que dice, bueno, más si devuelvo a Ilite y que nazcan los hijos, y que se deja de preocupar por eso. Entonces, de esa manera, Leto, después de sufrir semanas de dolores de partos, puede tener a sus hijos. Va a tener a la primera hija, que la primera hija no va a tener tiempo de ponerse a llorar como hace un bebé, o de ser alimentada, ser amamantada, porque tiene que proteger a su hermanito. Entonces, la primera diosa va a ser Artemisa, y van a ser ya adulta y armada. Entonces lo que va a hacer va a asistir a su madre para el segundo parto, para ayudar a que nazca el dios Apolo. Te va a ser una diosa que también se la relaciona con la natalidad, una ayudante de las parturientas, podríamos pensarlo también. Esta diosa que nace armada va a ser una diosa que cuando Zeus le agradezca por haber ayudado a nacer a su hermanito Apolo, ella como regalo no le va a pedir oro, no le va a pedir ningún marido, sino que va a querer mantenerse virgen, pero le va a pedir que le dediquen un templo en honor a ella. Dice, yo no quiero que me dediquen muchos templos. Total, yo voy a vivir en la naturaleza, voy a vivir en la selva, en el bosque, pero el templo de Éfeso se lo van a dedicar a ella. El templo de Éfeso en la actual Turquía va a ser dedicado a esta diosa Artemisa. Por eso acá la vemos siempre acompañada por alguna especie de animal silvestre, en este caso por un ciervito. Ella aparece siempre con su carcaj con flechas y su arco, que va, en algunas versiones dicen que fue fabricado por los mismos cíclopes que a Zeus le construyeron el rayo. Bueno, ella, Artemisa, como agradecimiento, le va a pedir, quiero ser una diosa virgen, no quiero casarme, quiero tener mi propio templo y quiero residir, vivir en los bosques y ser la diosa de la naturaleza. Quiero tener mi propio arco y flecha para cazar mi propio alimento. Y va a ser una diosa que se va a valer por sí misma. Eh, Hay un episodio muy interesante de esta diosa Artemisa que da origen al comienzo de la guerra de Troya. Al comienzo de la guerra de Troya, ¿se acuerdan que estaba Agamenón? Agamenón va a ser como el líder de los aqueos, de los griegos, de los que pelean contra los romanos. Va a ser, eran diferentes pueblos que se unieron, todos pueblos griegos que se unieron contra los troyanos. Troya en la actual Turquía, ¿no? Entonces, cuando se juntan y quieren salir, Agamenón había cazado a un ciervo que era un animal sagrado de la diosa Artemisa. Entonces, Artemisa se robó el viento y si el viento no soplaba, los barcos que son a vela no podían avanzar. Entonces estaban todos los griegos reunidos esperando para ir hasta Troya y no podían salir. Los barcos no despegaban porque no había viento.
Entonces ahí Artemisa se les presenta, les dice, yo estoy enojada con ustedes, los estoy castigando porque mataron a uno de mis siervos sagrados para comérselo, un animal que no lo pueden tocar. Entonces no van a tener un viento favorable para que puedan viajar hasta que hagan un sacrificio a la altura de lo que ustedes hicieron. Tenés que sacrificar a tu propia hija, Agamenón, le dice. Entonces Agamenón, como un pésimo padre, va a llevar a su hija a sacrificarla, pero la va a llevar engañada. La hija estaba enamorada de Aquiles y le dice, mira, vení conmigo, te voy a presentar a Aquiles, Aquiles voy a arreglar para que tengas un matrimonio con él. Aquiles se entera de esto y se pone contento porque casarse con la hija del rey Agamenón era muy dichoso. Y sin embargo, cuando la lleva, se da cuenta la hija, en el medio le revelan la verdad que la iban a matar, la iban a sacrificar. Y esta chica, en vez de ponerse a llorar ni nada, termina aceptando su destino y dice, bueno, si a mí me tienen que matar para poder llegar a la batalla, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que los dioses quieran, y yo me ofrezco como sacrificio. Y ahí Artemisa se conmueve y cuando la van a matar, baja a la tierra y se la lleva a esta chica como una de sus sacerdotisas de su templo. De hecho, por esta trampa, Agamenón, cuando vuelva a su casa después de la guerra de Troya, va a ser sacrificado, va a ser asesinado por su mujer, cuando se entera de que quiso mandar a matar a su hija y que la llevó engañada, ¿no? Artemisa también se va a encontrar con Heracles. Heracles es Hércules. Hércules, ¿se acuerdan que el mito de Heracles o de Hércules tenía que realizar 12 tareas para limpiar su alma? Él había sido obligado por la diosa Hera a matar a su esposa y a sus hijos. Cuando Heracles fue como poseído por Hera y sin darse cuenta, mata a su esposa y a sus hijos, a su esposa Mégara y a sus dos hijos. Cuando recobra la conciencia y se da cuenta de lo que hizo, obviamente se arrepiente muchísimo y se pone al servicio de su primo Euristeo, que le encomienda 12 tareas. Si él logra cumplir con estas 12 tareas, su culpa queda redimida. Hace todo un proceso de purificación de su alma, si quieren pensarlo así. Entonces, Heracles, una de las tareas era cazar a un ciervito, que es el ciervo del monte Cirineo, que era un ciervo precisamente de esta diosa Artemisa. Era un ciervo que decían que tenía la cornamenta de oro y las patas, las pezuñas de bronce, que era tan rápido que no lo podía agarrar. Heracles lo empieza a perseguir y cuenta el mito de que recorre un montón de territorios, está un año entero persiguiéndolo a este ciervito, y cuando el ciervo se pone a tomar el brebaje de una laguna, ahí saca su arco y flecha, que él tenía flechas que estaban manchadas la puntita con el veneno de la hidra. Bueno, acá no, porque el objetivo no era matarlo al ciervito, sino llevarlo vivo para que su primo lo vea y cumplir con esa tarea. Entonces no la quiere matar. Agarra una flecha no envenenada y le tira al ciervo simplemente para lastimarle la patita. Entonces el ciervo queda herido, cae y no puede correr más. Y de esa manera lo agarra y se lo lleva. Y cuando se lo está llevando, aparece la diosa Artemisa. Le dice, ¿qué hacemos? Este es un animal sagrado, no te lo puedes llevar a ningún lado. ¿Por qué lo lastimaste? Y Heracles le cuenta que era una tarea para su primo Euristeo, que él no lo quería matar, que él simplemente se lo quería llevar y prometía volver a traerlo. Y con la promesa de no dañarlo, de volver a traerlo y dejarlo en su lugar, Artemisa finalmente lo deja llevarlo y él cumple con esta tarea. Así que también tiene un lindo encuentro con Heracles. Sin embargo, en algunos otros mitos también muestran como una faceta más vengativa de esta diosa. Esta diosa es buena con quienes son buenos y quienes la ayudan, pero sin embargo implacable con quienes son malos, quienes actúan erradamente. Es conocida la historia de un cazador que se llama Orión, que quiso violarla a Artemisa, porque Artemisa era muy bella y sin embargo ella mantenía la pureza, ella se mantenía virgen, mantenía el voto de castidad, lo va a matar a este cazador Orión y lo va a subir al cielo como una constelación. Y es la constelación de Orión, que es el cazador que vemos, que cuando vemos el dibujo proyectado, parece como si le estuviera tirando una flecha al toro, que es la constelación de Tauro, ¿no? Así que Orión, con el cinturón de Orión, que son las tres Marías, hace referencia a este cazador que fue asesinado por la diosa Artemisa. También convirtió a Calisto, junto con su hijo, en osos. Calisto era una de sus doncellas, una de sus seguidoras. Como ella, Artemisa, es una diosa virgen, bueno, sus seguidoras también tenían que ser vírgenes, les imponía el voto de castidad. Una de esas seguidoras, que era una chica que se llamaba Calisto, había dormido con Zeus. Entonces, por romper el voto de castidad, la va a transformar a ella
en un oso y a su hijo Arcas, que es el fundador de los Arcadios, lo va a transformar en un osito. Los va a subir al cielo, Zeus los va a subir al cielo y son la constelación de la Osa Mayor y la Osa Menor. Así que esos osos también fueron creados por la diosa Artemisa. Cuando su madre, pobre, que había pasado semanas con dolores de parto, había contado que había podido tener finalmente a sus dos hijos, se encontró con una señora, una mortal, una muchacha que se llama Níobe. Y Níobe tenía como 6 o 7 hijos. Y Níobe se burló de ella y dijo, pero vos lloras tanto por haber tenido 2 hijos. Yo tuve 7 en tu lugar y no ando llorando. Yo soy mejor que vos. La insulta y de vuelta el pecado de la ibris, el de la desmesura, se creyó superior a un dios. Entonces, ¿qué van a hacer? Artemisa y Apolo con flechas van a matar a flechazos a todos los hijos de Níobe. Así actuaban los mitos griegos. Los mitos griegos nos enseñaban que la ibris, la desmesura, la soberbia, creerte superior a lo que no sos, era brutalmente castigado. Entonces, si vos te creías que estabas a la altura de un dios, ibas a pagar el precio más alto. Los dioses eran implacables con estos castigos. Por eso los dioses a veces podían ser buenos, pero también podían ser malos. Los dioses no son modelos de comportamiento. No estamos a la altura de los dioses. No podemos querer ser como ellos. Nosotros tenemos que imitar a los héroes, a Heracles, a los hijos de los dioses que eran semidioses. Esos son los modelos de comportamiento. Por último, les voy a mostrar el último mito para cerrar la charla de hoy. Fíjense esta pintura que es de Tiziano, que en realidad en 1575 es el año en que se termina, tan como, creo que dura como 25 años para terminar esta pintura, se llama La muerte de Actión. La que vemos acá con el pecho descubierto es la diosa Artemisa y está matando como un hombre que tiene cabeza de ciervo. Le está disparando a este hombre y atrás hay unos perros, hay como una jauría de perros atacando a un hombre con cabeza de ciervo. Es el mito de Actión. Acción, la historia de Acción nos remite a la curiosidad mató al gato. ¿Vieron la frase que dice cuando uno quiere ver más de lo que corresponde, la cosa termina mal? Bueno, Acción era un muchacho que descubrió a Artemisa y a sus doncellas bañándose desnudas y se puso a espiarlas atrás de un árbol. Cuando Artemisa se da cuenta que le estaba espiando, lo va a castigar de la peor manera. Le va a disparar con una de sus flechas y lo va a convertir en ciervo y va a soltar a la jauría de perros que tenía Acción, que la jauría no lo va a reconocer y lo van a atacar y lo van a matar, lo van a despedazar. Así que es una diosa que desde su inteligencia, desde su conocimiento, buscaba siempre aleccionarnos. Son 3 diosas, Artemisa, eh, Hestia y Atenea, 3 diosas vírgenes que van a ponderar siempre los valores del pensamiento por sobre los sentimientos. ¿Sí? Van a buscar, en el caso de este, el calor eterno, el calor doméstico dentro de las casas, que reine la paz, que no haya violencia doméstica. Atenea va a buscar la guerra, pero la guerra táctica, que no sea un regadero de sangre y matarlos a todos, sino por medio de un artilugio poder evitar muerte, poder traer la victoria. La guerra necesaria que era para los griegos. Y Artemisa va a ser la que se encargue muchas veces de castigar el pecado de la ibris y la desmesura. Así que les agradezco muchísimo a todos por haber estado, por haber sido partícipes de esta charla, por haberme invitado a participar en ella. Y bueno, me quedo para todas las dudas, consultas que tengan, nos quedamos charlando todo lo que necesiten. Vamos a, ahí está, a dejar de compartir la imagen.